Hola, soy Brenda Álvarez, soy asesora legal de Promsex. Mi especialidad es Derecho, Diversidad Sexual y Género. ¿Por qué es importante analizar el derecho desde diversos enfoques o de las teorías críticas a las cuales se adscriben la teoría feminista y ahora también la teoría que empieza a cuestionar la heterosexualidad adscrita al derecho, ¿no? Esto es importante porque desde hace algunos años y ya desde las propias movimientos sociales se han ido cuestionando las normas que se daban por sentadas, ¿no? Como por ejemplo la supremacía del hombre sobre la mujer, que fue una reflexión teórica desde que puso sobre la mesa la heteronormatividad, ¿no? Que también develó el dominio o el monopolio del poder o la violencia de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Que eso se tradujo en diversos episodios de nuestra propia vida jurídica, como por ejemplo la lucha por el derecho al voto, la lucha por el derecho a la educación de las mujeres, la lucha por el goce absoluto del derecho a una vida libre de violencia, y que ahora uno de los temas que también se han puesto en agenda sobre discusión es el derecho a decidir de las mujeres en torno a las decisiones que deben tomar, al respeto de las decisiones que las mujeres deben tomar sobre sus cuerpos en relación a su reproducción y a su sexualidad. Entonces el derecho ha sido transformado, remirado desde estas teorías que han ayudado no solamente a los sujetos mujeres a ganar o a conseguir su reconocimiento como sujetas de derecho, sino también han ayudado a transformar las relaciones sociales en las cuales las mujeres viven, si bien es cierto, todavía no se ha logrado una igualdad plena, en mejores condiciones de vida que las generaciones pasadas, si nos miramos unos 50, unos 60 años, ¿no? Sin embargo, también hay otro enfoque que es muy importante, que también desde la teoría feminista y los estudios culturales y de la diversidad sexual han puesto sobre la mesa, ¿no? El cuestionamiento a la heterosexualidad, ¿no? Y cómo es que la heteronormatividad o la heterosexualidad como norma no solamente se ha visto reconocida como una práctica natural, entre comillas, muy fuertes, las cuales también se han inscrito en las normas, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa cuál es el concepto de la concepción de familia que se tiene incluso en el derecho, que se reconoce explícitamente o textualmente en la Constitución política, si bien es cierto, no se escribe qué es lo que es una familia, sin embargo, la regulación de la unión de hechos establece de que un hombre y una mujer constituyen una unión de hechos, ¿no? Más allá de haber querido negar, que en principio yo no creo que hayan querido negar la posibilidad de reconocimiento de las uniones de hechos de las parejas homosexuales, consideraban que la unión de hechos se daba entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, cuando en la realidad y a través de la historia, a lo largo de la historia, nos damos cuenta que esto no siempre es así. Existen personas con diversidades sexuales distintas, con orientaciones sexuales distintas, con identidades de género distintas, con cuerpos absolutamente distintos a los que normalmente, entre comillas nuevamente, o a los que normativamente nos dice que deben ser, más allá del hombre y la mujer, ¿no? Y en ese sentido yo considero que las categorías sexo, las categorías género, son construcciones impuestas hacia las personas, ¿no? Porque si bien es cierto, antes abordábamos debates sobre el sexo es lo biológico, y que el género es lo que se adscribe a lo que le correspondería ser a lo femenino, a lo masculino, de acuerdo a la correspondencia de la genitalidad, etc. Considero que incluso el sexo, y esto es una imposición, ¿no? Porque tanto el sexo, para decir hombre, mujer, con genitales, no sé, llámese pene, genitales, vagina, son también imposiciones, porque la diversidad corporal es infinita, ¿no? Sin embargo, incluso muchos cuerpos en la actualidad vienen siendo mutilados, vienen siendo intervenidos
por responder a esta norma que supuestamente la impone la naturaleza, cuando la naturaleza en realidad se manifiesta de maneras absolutamente diversas, ¿no? Y es más bien la heterosexualidad la que a través incluso del derecho trata de normar estos cuerpos, mutilarlos y negar la diferencia o la diversidad incluso corporal y de sexualidades, ¿no? Entonces estos temas le han devuelto al derecho o le interpelan el derecho la posibilidad bueno, mejor dicho, retan el derecho para que el derecho sea la herramienta que garantice la vida digna de las personas o que se encuentran en situaciones diversas, más allá de la que lamentablemente la heterosexualidad ha determinado, ¿no? Entonces es el derecho el que debe en ese momento, y más desde un enfoque del derecho constitucional, en un Estado constitucional de derecho, es garantizar los derechos fundamentales de todas las personas y específicamente de los colectivos que son oprimidos históricamente, ¿no? Como son las poblaciones lesbianas, gays, trans, las personas intersexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un reto que considero que en este momento el derecho debe enfrentar. Y su enfrentamiento debe ser desde un enfoque garantista y un enfoque crítico sobre cuál es el rol que ha venido jugando a lo largo de la historia el derecho para negar la diferencia o para anularla, ¿no? En el entendido de que ahora tenemos desde los juristas, desde los estudiantes de derecho, las estudiantes de derecho, seguir analizando sobre cuál es el rol que debería cumplir en este momento el derecho desde una sociedad plural, democrática, y sobre todo donde rige un Estado constitucional de derecho, donde las personas son el centro fundamental del Estado y donde las personas no deben ser utilizadas como medios, sino como fines en sí mismos, ¿no? Y ese creo que es uno de los retos más importantes que el derecho debe saber responder y que debería responder a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que nuestro reto como sociedad del bicentenario sería conseguir no solamente una sociedad con menos desigualdad, ¿no? Sino también un desarrollo jurídico importante que asegure y que garantice el goce del derecho a la igualdad y la no discriminación, garantizando vidas dignas para todas las personas. Bien, en nuestro país, si bien es cierto, desde una mirada constitucional, desde una mirada textualista restringida, la Constitución no recoge textualmente a la orientación sexual y la identidad de género o a las expresiones de género como categorías jurídicamente protegidas. No es verdad que la Constitución no proteja estas categorías, ¿no? Y esto a beneficio, bueno, y a garantía de un derecho, de un Estado constitucional de derecho, el Tribunal Constitucional desde los años 2000 ha venido generando alguna jurisprudencia importante, si bien es cierto un poco conservadora, pero sí una jurisprudencia importante, donde ha empezado a construir todo ese camino jurisprudencial de garantía o de protección a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas, bajo el amparo de todos los derechos fundamentales, específicamente por el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la dignidad de las personas, ¿no? Una de estas primeras jurisprudencias muy importantes se dio en el año 2003, que fue una acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Código de Justicia Militar, donde uno de sus artículos, el 369, planteaba que era una conducta, las relaciones entre personas del mismo sexo eran considerados una falta gravísima que iba a ser sancionada con el pase de retiro, que es la sanción más alta, ¿no? En esta oportunidad el TC falló declarando inconstitucional ese artículo por considerarlo como el derecho a la igualdad y no discriminación, y estableció que la orientación sexual de las personas eran campos protegidos por el derecho a la igualdad y no discriminación, y que ningún tipo de medidas como estas estaban permitidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? La siguiente sentencia es una sentencia más interesante,
que es el caso Álvarez Rojas, ¿no? Que se da en el año 2004 en la acción de amparo. Y en ese caso fue un caso muy importante que también tiene que ver con las fuerzas policiales, donde a esta persona, a Álvarez Rojas, se le sanciona con el pase de retiro por haber contraído matrimonio con una persona transexual, ¿no? Y se le sanciona por el hecho de haber contraído matrimonio con una persona transexual, básicamente, ¿no? Y en esa sentencia lo que dice el Tribunal Constitucional es que el leitmotiv del Estado es la persona en sí misma y la persona en sus diversas manifestaciones y con una protección especial al ámbito del desarrollo de la sexualidad, la orientación sexual, ¿no? Y en esta sentencia también se hace referencia a la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto cada persona tiene el derecho de decidir sobre cómo es que quiere conformar su vida en pareja, con quién, cómo, dónde, y que esto se encuentra al amparo de su vida privada, su intimidad, ¿no? Y que ninguna institución del Estado o un tercero puede intervenir en este ámbito, ¿no? La siguiente es una sentencia muy importante también para el derecho a la identidad de género, que es el caso Karen Mañuca, ¿no? Que es un caso en el cual se declara constitucional la garantía al derecho a la identidad de una persona trans, donde se solicita el cambio de nombre. En esa sentencia fue muy interesante porque si bien es cierto, no fue tan interesante como hubiéramos querido. Sin embargo, sí marca un precedente en tanto a la garantía del derecho a la identidad de género, en el amparo del derecho a la identidad en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, que lo que establece el tribunal ahí es que si una persona decide o construye su identidad de género, sea una persona trans, etc., eso se encuentra en el ámbito del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Esto implica que las personas pueden decidir cómo quieren constituir su identidad, y es más, las personas lo hacen, ¿no? Y también el Estado constitucional protege también a las personas trans en este ámbito, ¿no? Y ahí se ordena que RENIEC cambie el nombre de Karen y al designe el nombre de Karen, ¿no? El siguiente es un caso que es el caso Venturo Ríos, que es un caso en el cual el Instituto Nacional Penitenciario le negaba la visita íntima a una reclusa porque la visita era con una pareja homosexual, era una pareja lesbiana. En esta sentencia también el Tribunal Constitucional establece que no puede existir un trato diferenciado en razón de la orientación sexual de las personas, y que el derecho a la visita íntima era un derecho que asistía a todas las personas que se encontraban privadas de su libertad, ¿no? El siguiente fue un caso también sobre una sanción de pase al retiro de la Policía Nacional de 2 estudiantes cadetes, ¿no? Que aparentemente habían tenido relaciones sexuales entre ellos y por eso lo sancionaron con el pase al retiro. Esta sentencia es importante porque si bien recoge ya los anteriores argumentos que ya el TC había establecido, en un voto singular del doctor Mesías Guevara se desarrolla un poco más las implicancias de la garantía del derecho a la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad respecto a la orientación sexual de las personas, ¿no? Como aspectos absolutamente protegidos y que no deben ser de ninguna manera motivos de trato diferenciado porque constituyen discriminación, ¿no? Bueno, y la última sentencia lamentable de nuestro TC anterior, que para beneficio de las personas ya no se encuentran más en funciones, fue el caso PEN, ¿no? Que fue un caso absolutamente lamentable de una mujer trans. Se le niega la posibilidad del cambio de sexo, que es lo que estaba solicitando, el cambio de nombre, ¿no? Estableciendo en realidad argumentación súper deficiente, contraria a la Constitución, ¿no? Porque es argumento básicamente discriminatorio, echando por la borda todo el camino andado ya por el tribunal sobre la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no?
Entonces, estas son como las sentencias del Tribunal Constitucional que han trabajado o han construido un poco el camino del derecho a la igualdad y no discriminación, tanto la protección de la orientación sexual y la identidad de género de las personas en el Perú, ¿no? Sin embargo, también hay un aspecto muy importante, ¿no? En este momento ya tenemos 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la garantía de la igualdad de las personas homosexuales, ¿no? O de las personas, tanto sea por orientación sexual, identidad de género. El caso Karen Atala y el caso Duque versus Colombia, ¿no? Este último caso ha sido muy interesante porque era por un caso en el cual se le negó la pensión de sobrevivencia a un joven gay cuya pareja, también gay, falleció, y este joven gay pedía una pensión de sobrevivencia a la institución pues, encargada por fondos en Colombia que le asignaron la pensión de sobrevivencia, ¿no? Sin embargo, ahí hubo, bueno, en principio se la negaron, luego la legislación, la regulación colombiana cambió y finalmente este caso llegó a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha referido que los estados tienen que modificar cualquier barrera o cualquier, ya sea legislación, ya sea reglamentaria, ya sea etcétera, que vaya en contra del derecho a la igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Esta sentencia nos llama, como también siendo partes de todo el sistema regional de Naciones Unidas, a repensar también y a mirar cuál es la garantía que tienen las parejas del mismo sexo en este momento, la garantía jurídica que tienen las parejas del mismo sexo en el Perú, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que no tienen ninguna. Hasta ese momento todas las parejas del mismo sexo viven una desprotección jurídica y no tienen siquiera el reconocimiento de las uniones de hecho, ¿no? En este momento se encuentra en el Poder Judicial una demanda de reconocimiento de unión de hecho post-mortem, el caso Armando Zorrilla, y esperamos que la instancia judicial que está revisando este caso pueda también en ejercicio del control de convencionalidad, ¿no? Recoger lo que ha establecido la Corte Interamericana en este último caso y garantizarles el reconocimiento de la unión de hecho para Armando y por tanto se le adscriba todos los derechos y todos los beneficios que le corresponden por haber mantenido una convivencia de acuerdo al marco legal vigente, ¿no? Entonces, esta es la jurisprudencia más importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional en estos próximos años pueda ser un poco más, menos conservador, un poco más garantista y que pueda pronunciarse en un mejor sentido, y esperamos que el caso de Armando Zorrilla sea resuelto de acuerdo a derecho y en el marco de los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana, que debería ser recogido por todos los tribunales nacionales, ahora con el último acuerdo de la Sala Civil, sigamos trabajando no solamente desde el ámbito de litigio, sino también desde el ámbito académico, para que en el Perú pues, tengamos mayor desarrollo jurisprudencial y también legislativo en torno a la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con diversidad de sexo, diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad de las expresiones de género y la diversidad corporal también. Creo que uno de los reclamos más importantes de estas últimas décadas que debería llevarnos a pensar como sociedad de cara al Bicentenario es cómo nos imaginamos un Perú de cara al Bicentenario, ¿no? Y cómo desde el derecho también nos imaginamos un derecho un poco más garantista para la ciudadanía, ¿no? En ese sentido creo que la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación debería ser un reto que el Estado y que los gobiernos deberían asumir, ¿no? Somos un país que, según la última encuesta, la encuesta que realizó el Ministerio de Justicia sobre las percepciones sobre discriminación, que tenemos índices, incluso percepciones de discriminación altísimas, en las cuales
ya sea por raza, por orientación sexual, se ve que las personas y la sociedad peruana percibe que somos una sociedad muy discriminadora, ¿no? Ya sea por la raza, ya sea por discapacidad, ya sea por ser mujer, pero también específicamente por tener una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género distinta, ¿no? Y lamentablemente hasta este momento no se ha visto medidas afirmativas para revertir esta situación, ¿no? Todo lo contrario, lamentablemente fue el Estado, el gobierno actual tuvo la oportunidad de iniciar este camino incorporando dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos un capítulo que está enfocado básicamente a garantizar los derechos para las personas LGTBI, pero lamentablemente por una decisión del gobierno se sacó todo ese capítulo, ¿no? Y vemos que son pocas las iniciativas que existen por parte de ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo, para garantizar los derechos a estas poblaciones, ¿no? Entonces, yo creo que un reto muy importante es cómo es que también desde el derecho y de sus diversas manifestaciones en las cuales se expresa, podemos empezar a construir también este camino de cara a garantizar la pluralidad en todos los aspectos, ¿no? Y garantizar la igualdad para las personas, ¿no? Como he mencionado anteriormente, la mayoría de pronunciamientos, ¿no? Los pronunciamientos judiciales se han dado porque personas LGTB han acudido a las instancias judiciales para que éstas se pronuncien, ¿no? Entonces vemos que los pronunciamientos a favor de la comunidad LGTB que ha generado el Tribunal Constitucional se ha dado por iniciativa de las personas LGTB. Creo que ahora es el tiempo en el que también desde el diseño de las políticas públicas o desde la labor del Estado, ¿no? Debería poner un énfasis especial en ver cómo es que revertimos la situación de discriminación y exclusión en las que algunas poblaciones específicas se encuentran, ¿no? Como las personas LGTB, mujeres, pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que eso es un tema que está pendiente y que sí me parecería interesante, y si es que sucede, ¿no? Pensarnos en cómo construimos una política, un acuerdo nacional para garantizar los derechos de las personas en situaciones de exclusión. También me parece muy importante que desde el derecho constitucional se mire como uno de los retos del derecho constitucional del siglo XXI o de cara al bicentenario el reconocimiento de la diversidad, ¿no? De los ciudadanos y cómo es que el derecho constitucional debe responder y garantizar no solamente en el desarrollo y en las reflexiones constitucionales, sino también cómo es que la misma se debe expresar en un nuevo texto constitucional, ¿no? Entonces, si es que existiría la posibilidad, pienso, de una reforma constitucional de cara al 2021, considero que un tema fundamental y que no debería faltar dentro de este proceso es la garantía o la protección a la orientación sexual y a la identidad de género y la garantía de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como uno de los retos muy importantes con los cuales todavía el Perú tiene una deuda, ¿no? Ecuador ya en su reforma constitucional reconoció a las parejas del mismo sexo y les dio protección constitucional. Argentina ya tiene respaldo legislativo en relación a las parejas del mismo sexo, garantizando el matrimonio. Colombia acaba de garantizar el matrimonio a través de la Corte Constitucional Colombiana. En Chile, si bien es cierto, con una figura no tan de acuerdo al parámetro de la igualdad, a mi modo de ver, ha garantizado la unión civil también para las parejas del mismo sexo. Cada vez son más países en los cuales avanzan, tanto desde el ámbito legislativo como el ámbito judicial, hacia la garantía de parejas del mismo sexo, y esperamos que el Perú no sea el último país en reconocer la diversidad y la pluralidad de sexualidades, de cuerpos, de familias, ¿no? Y que podamos en estos años garantizar los derechos para estas personas, ¿no?